Vamos a hablar un poquito al principio como una introducción sobre nosotros. Después vamos a entrar en el territorio del capítulo que nos toca hoy, el capítulo 5. Después vamos a revisar un poquito, todo un poquito, pero es para que nadie se asuste. Vamos a revisar los ejercicios que hicieron y por ahí dar alguna consigna. Venimos medio de feriado en feriado nosotros, de manera que si en el medio no les damos un trabajo para hacer, me parece que es como que se van conectando y desconectando, ¿no? Bueno. Quería hablar sobre nosotros y lo que tenemos que hacer. De paso, ahí tienen otra Biblia de la cual no hemos hablado, y es la Biblia textual. Este fue un intento de la Sociedades Bíblicas, creo que de Venezuela, o por lo menos surgió ahí, de volver lo más posible al lenguaje original. Tengo una Biblia de esa porque alguna vez aparecieron por acá y la promocionaron. No levantó mucho vuelo, pero es interesante saber que está en internet también. Si empiezan a escarbar y a escarbar y a escarbar, y si no la encuentran, después me dicen. Pero para saber que hay muchas versiones y con distintos propósitos. No vamos a leer todo el texto, pero este texto es sobre el título que lleva en muchas Biblias, dice la incredulidad de Tomás. ¿Y qué tiene que ver con lo que tenemos que hacer nosotros respecto de dar a conocer la palabra? Nosotros, cuando damos a conocer la palabra, tenemos que presentar a Cristo. ¿Sí? Sobre todo si estamos evangelizando, sobre todo si, como dijimos, no estamos delante de creyentes maduros, ya igual ahí también hay que dar a conocer a Cristo, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Tomás? Cuando se apareció Jesús resucitado a los discípulos, no estaba Tomás. El dídimo quiere decir mellizo. Les digo ya, les aclaro ya una duda. Dice, Tomás el dídimo, es el mellizo o el gemelo. Tenía un hermano gemelo. Tomás no estaba. Después se reúnen, se reúne él con el resto de los discípulos y le dicen, Jesucristo resucitó. Lo hemos visto y lo estamos viendo todavía a cansarnos clavado en una cruz y como que sigue sufriendo y nosotros no, pero muchos han pasado por la Pascua viendo esto, cuando en realidad el poder y la confirmación del Evangelio está en la resurrección de Cristo. Porque podemos tener infinidad de predicadores truchos, para que se entienda en nuestro idioma, pero Dios no se va a equivocar en resucitar al que no es el verdadero, ¿no? La resurrección y la ascensión al cielo y el hecho de que está sentado a la diestra de Dios, quiere decir que como sacerdote él ya terminó de ministrar. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es un tema importante. ¿Y de qué manera lo tenemos que asimilar nosotros con este ejemplo que tenemos acá? Porque puede haber miles de ejemplos en este texto, pero el ejemplo que me interesa rescatar es que todos los discípulos que lo habían visto resucitado, que Tomás el dídimo los conocía, trataron de convencerlo. Y no había forma. Entonces,
¿habremos nosotros de tratar de convencer, por más elocuentes que sean nuestras palabras, o nuestro propósito es presentar a Cristo? Y que el que no conoce a Cristo, o el que está titubeando, o el que, no sé, el que lo está necesitando, el que piensa que la cosa ya fue, que no hay, no, como los discípulos que dijeron, bueno, se murió, dice, vamos, no, dice, no tenemos más nada que hacer. Nosotros tenemos que presentar a Cristo. ¿En qué momento creyó Tomás? Cuando 8 días después se encontró con él. Y además ve las marcas de... También, y dice, entonces creyó. Entonces la función nuestra y la preparación nuestra es de mostrar a Cristo. ¿Sí? Todavía no terminé. Ahí está el resumen, dice, los otros discípulos intentaron convencer a Tomás de que Jesús había resucitado, pero él no creyó hasta que tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Pedro y Juan ante el concilio. Los llevaron ahí, los iban a juzgar y hablaban con denuedo. De tal manera, el concilio, dice acá abajo, lo agregué, concilio integrado por gobernadores, ancianos, maestros de la ley, todo el Sanedrín ahí presente, Pedro y Pablo hablando con denuedo, y dice que estos que no creían y que es más, los querían liquidar, ¿sí? Dice que observando entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percatándose que eran hombres del vulgo, o sea, sin instrucción y sin letras, se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces, queremos que nuestra predicación, que nuestra palabra llegue a lo profundo, va a llegar tan profundo como nosotros nos relacionamos con Cristo. Hoy vamos a ver algunos temas de cómo abundar. Ya tenemos un esquema, está todo muy lindo, ¿no? Tenemos la biblioteca armada, faltan todos los libros, nada menos. ¿Sí? Armamos las patas, hay que tengo que tener una idea, tengo que ver que el texto sea el texto, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, qué sé yo, listo, ya está. Pero más allá del trabajo de carpintería, es un trabajo espiritual. Entonces, a los bosquejos que tenemos que abundar en otras cosas para que realmente cuando hablamos, cuando nuestra palabra sale de la boca, que salga directamente del corazón y de un corazón entregado al Señor. Amén. ¿Se entiende lo que hablo? Bien, porque le hemos dado bosquejos para hacer y parece, y yo también hago por ahí, si tengo una llamada larga o algunas, cuando negociaba con el sindicato y estábamos horas esperando y qué sé yo, tengo... no, sí, algún rompecabezas en la computadora mientras voy esperando, pero no se trata de acomodar las fichas y completar una imagen, sino lo que hay detrás. Que el Espíritu Santo esté tocando los corazones. ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas? Entonces, la preparación, y eso yo digo con tanto feriado y cosas que le vamos perdiendo ritmo, porque algo de esto ya hablamos, ahora lo estoy presentando de otra manera. Bien. Perdón, en el recuadro último, sí. hablaba de que reconocieron que habían estado con Jesús, pero no dice que se convirtieron.
O sea, que reconozcan nosotros que estuvimos con Jesús. Sí. El tema de la conversión va a depender del encuentro personal con La respuesta de cada uno del Claro. mensaje. Ahora nosotros, ¿cómo decirlo? No somos lanzadores de texto y que el que quiera que lo agarre. estamos orando para que Claro, nuestra palabra, acompañar. después cada uno decide, pero nuestra palabra tiene que llegar a lo profundo. ¿Mm? Sí, esto no pero ni con un martillo le llegaba a lo profundo, ¿no? Los miembros de Sanedrín. Calculen cuando Nicodemo lo va a ver a Jesús, miembro de Sanedrín y un hombre ilustre. Si fuera el día de hoy, llegaba con 3 custodias de moto, un guardaespaldas que le abría la puerta, ¿no? Se bajaba, entraba en la casucha donde estaría Jesús, ¿no? Tipo con urbano profundo, ¿sí? Se van haciendo y llegaba ahí con toda su pompa, ¿sí? Pero llega un momento donde Nicodemo se calla la boca. Si ustedes siguen el texto, hay un momento donde Nicodemo no habla más. Jesús lo reta un poco. Dice, eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. ¿Cómo puede ser? Porque además, yo ya lo dije en otra clase, Nicodemo lo había despreciado al Señor. Porque él le dijo que era un maestro, pero como alguien autodidacta, para decir así, que no tenía los estudios que tenía Nicodemo, ni había pasado por muchas pruebas, exámenes como ustedes, que son todos sabios, y ya están en un nivel que, ¿sí? Lo había despreciado. Entonces él le dijo, claro, yo soy maestro. Dice, vos sos el maestro de Israel y no entendés ni lo que yo te hablo. ¿Sí? Pero tampoco sabemos si se convirtió. Pero después pareciera que, ¿no? Cuando hay que entregar el cuerpo y eso, él ahí algo fue a lo profundo. Tengo anécdotas que me acuerdo siempre del pastor anciano que tenía solo 4º grado, pero que era muy observador. Antes, ese tiro que ahora está en los Juegos Olímpicos a un platillo se hacía con una paloma en serio. Y él había observado que dice, le tiran y la paloma sigue, va y de golpe cae. Dice, porque algún perdigón le tocó el corazón, ¿no? Entonces nosotros tampoco podemos juzgar inmediatamente si cuando dimos el mensaje, ¿qué pasó? Por ahí entró el perdigón. Miren el que está hablando. Que aceptó al Señor un día, a los 10 minutos dijo, están todos locos, y después tuve 2 años sin congregarme, sin hacer nada, hasta que estaba destruido y alguien me dijo, che, dice, ¿te acordás que un día fuiste a la iglesia? Por ahí se te empiezan a arreglar las cosas. Así que en el 78 acepté al Señor y en el 80 recién volví y bueno, acá estamos. No se crean que ahora no tengo problemas ni me... Bien. ¿Alguna otra duda, intervención? Bien. Vamos a recorrer esto, es el capítulo, yo supongo que ustedes lo leen, lo estudian, lo repasan, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Ya tenemos la base, tenemos la biblioteca, ¿sí? ¿Qué hicimos? Se nos ocurrió una idea, la pusimos a prueba. ¿Qué necesita el oyente? Porque recuerden que tenemos que hablarle a... No hacemos filosofía como
pasaba en el Areópago. Buscamos un texto bíblico que vaya con esa idea, ¿sí? Estudiamos el texto, miramos el contexto, lo que lo rodea, las situaciones que explicó Martín, a ver si qué tiene que ver con qué. Él les dio algunos ejemplos de textos que no se los podía tomar fuera de contexto, la situación histórica, a quién se dirigía. En base a eso, recuerden que de todo el texto, que por ahí tenía muchos aspectos, íbamos a elegir uno, ¿sí? Porque somos tiradores de precisión y no tiramos perdigonada. ¿Sí? Una verdad central y un propósito en general de la predicación, que después lo vamos a respaldar con otros textos y cosas. Esto ya estamos repasando, ¿no? Sí, bien. ¿Cómo seguir adelante? Con dos cosas. O sea, ustedes ya hicieron los trabajos, Sí. están todos completos, ¿no? Sí, Sí, veo. Está en proceso, dicen. Bueno, bien. Ahora ya que está en proceso, o sea que todavía está leudando la mezcla, pero hay que poner el trapito arriba y todo eso, pero no... al calorcito, pero no va al horno todavía. Reunimos material adicional y estudiamos más el texto, porque por ahí decimos macana, igual decimos macana, pero tratamos de minimizar las macanas. Y después le damos un poco más tiempo, esto que hablamos de leudar, para que se consolide la... Esto lo dice el capítulo 5. Sí, estamos bien. Ok. Que se consolide la idea y madure la prédica. Bien. Acá yo voy a entrar un poco más en el terreno de el material adicional. Me voy a expandir un poquito con el tema del material adicional y por esta vía. Por ejemplo, la vía de las ilustraciones. Ilustraciones. ¿Qué serán ilustraciones? Tenemos que pintar como hace alguien en la plaza, hacer la graffiti o la caricatura de alguien. son hechos, ficción, la opinión de alguien, historias creadas, bueno, hay varias cosas. Bueno, tiene un 10, hermana. Gracias, profesor, me lo merezco. Que me merezco. En la biblioteca hay libritos de distintas ilustraciones bíblicas o de ejemplos así sobre el tema. Si quieren, en la próxima clase se las podemos traer para que vean cómo es más o menos. Debe haber también en internet, ¿no? ¡Uf! Sí. No, pero en serio, hay. Es como un libro que tiene toda ilustración, pero está todo por temático. Qué bueno. Sobre la paz, sobre los hermanos, sobre un día especial, todo relacionado. Ahora, El perdón. eso es muy útil. La verdad está en internet, cuando uno lee algo, escarba, busca, qué sé yo, encuentra eso. Ahora qué lindo que el Señor le ponga alguna idea en el corazón, ¿no? Porque esas ideas después es como que viajan más directo al corazón del otro. Jesús usaba ilustraciones en su enseñanza y tomaba ejemplos de la vida diaria. Vamos a tener algo más de esto, así que, bueno, actividades de las personas, ejemplos del Antiguo Testamento. También podemos tomar ejemplos de sucesos que se publican en los medios, como les dije, como es
ver la realidad del mundo y contrastarla con la palabra, acontecimientos que nos han tocado vivir, testimonios. Jesús ilustraba con gran profundidad, esto lo saqué de otro libro, este es como un pequeño agregadito, con gran profundidad usando cosas de la vida como, bueno, las aves, los lirios, las semillas, el pastor y las ovejas. Y luego, cuando sus oyentes andaban por ahí y veían los lirios, las ovejas, eso tiene una finalidad, porque hay cosas con las que uno se topa durante el diario vivir, en el andar, y todo eso nos va volviendo a madurar y a digerir lo que escuchamos de la predicación, ¿no? Y esto que lo vamos a ver un poco más también, sus relatos, historias e ilustraciones le permiten comunicar con eficacia una verdad de Dios. El objeto de la ilustración es, que va a aparecer ahora, pero mediante un ejemplo que está a la vista, una cuestión diaria, una cuestión doméstica, poder enseñar o reafirmar la enseñanza de una verdad espiritual. ¿Sí? Ahí voy a poner dos ejemplos, uno bastante reciente y otro que me acuerdo de una predicación. ¿Listo? Concepto. Revelan una verdad mediante una comparación, normalmente, porque evidentemente, no es que el sembrador tenía que salir a sembrar para... Sí. Entonces, la comparación de eso es con el dar a conocer la palabra, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Se están durmiendo? No, ve, bueno. Con simpleza explican un concepto complejo, un ejemplo corriente, habitual, de la vida diaria enseña una verdad desconocida. Jesús usaba parábolas fáciles de recordar, aclaran el tema y enganchan también, despiertan interés, ¿no? Pueden ser visuales, narrativas, vivencias, podemos traer sonidos. No sé, alguna vez di una clase y él tenía una grabación del shofar o algo así. Acá el año pasado lo hacía en forma, digamos, gráfica, porque era, a ver, ¿quién se acuerda, por ejemplo, el reunión con Cristo? ¿Qué había traído? En el PowerPoint que yo había hecho, había un dibujito. ¿Ves? Ya está listo. Y el tema era complejo, pero era la pecera con el pescadito adentro y el pescadito afuera. O el tema es decir, es todo lo que tengo, es todo lo que busco, es el corazón y Jesús. Eso era eso. Es tan básico como eso. Claro, claro. Entre lo que le vamos a dar para que trabajen, me encanta trabajar a ustedes, ¿no? Hay aquellos versículos, no sé, lo tomé también de internet, pero me gustó, son como 25 dichos del Señor y el textito al lado para que sepamos de dónde lo sacamos, porque a veces repetimos las cosas como loro y Ayuda a ti, te ayudaría. Sí, bueno. Lo que podrían estar, pero no son de la Biblia. Bueno, había un hermano en aquella iglesia que en vez de zarza decía salsa. Entonces, a veces hay cosas que las entendemos medio torcidas y las repetimos torcidas y no causan mucho efecto, pueden llegar a causar risa también. Hablando del tema, una vez Gustavo predicó de fragancia y en una clase así hizo pasar como frasquito de líquido permanente, otro que es horrible, y bueno, yo
de ser grato olor para el Señor, no grato. Claro. Sí, Gustavo usa mucho, pero mucho. Vamos ahora, en un ratito citamos una reciente. ¿Qué cualidades tiene que tener? Tiene que estar relacionado con la vida de los oyentes, porque si yo le hablo de lo que le pasa a un astronauta, ustedes me van a decir, bueno, espera sentado que algún día por ahí me toca ir al espacio, ¿no? O un buzo, y nadie ha experimentado eso, o qué sé yo. Entonces, cuanto más relacionado esté con la vida de los oyentes, esto tiene mucho que ver también con el tratar de pensar en el que me está escuchando. Si yo hablo, a mí me ha tocado andar por todos lados, y qué sé yo, en misiones trataré de relacionar con cosas que ellos ven todos los días. Me acuerdo que en una clase de lengua del colegio, el profesor me bajó la nota porque había que describir un pibe pobre, y yo lo describí rubio, pero en Misiones, donde yo estaba, Apóstoles, es una colonia de polacos y ucranianos, y he visto, y yo veía los pibes rubios descalzos, bajo la lluvia, mojándose, y bueno, me dijo, bajó la nota. Dice, y le expliqué, me dice, pero no me da la imagen. Hace lo que quiera. No era creyente yo, pero era bastante bravo. Claro. Sí. Después también tiene que estar relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Sencillas y no forzadas, porque a veces queremos traer, como dice, me encantó esta anécdota, qué sé yo, y no tiene nada que ver con nada, ¿no? Traer claridad, como dice, claro, esto es así, claro, sí. Ya vamos a pasar por algunas relacionadas con el tema. Hay que usarlas en el momento adecuado. Uno va construyendo, puse clímax, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque yo dije más de una vez que hacemos un llamado a la acción, ¿no? Hacemos un llamado a la acción, Yo dije, ¿no? Lo estamos, ¿sí? Bórrenlo. No, llamémoslo cualquier otra cosa, una invitación, clímax, un empujón para un entusiasmo. ¿Por qué? No importa quién, pero hay alguien de mi familia que en los estados del celular, del WhatsApp, constantemente pone 1111. Yo un día dije, ¿qué será esto? Entonces empecé a escarbar. Entonces, a las 11:11, atención, esto está completamente fuera de la doctrina que enseñamos, ¿sí? Es la hora donde se hablen los no sé qué chakras de la no sé qué cosa, y entonces las bendiciones, qué sé yo, y es un llamado a la acción. ¡Chao!, dije. No hay más llamado a la acción. Se acabó. Es una invitación, es una propuesta, lo que le quieran poner, ¿sí? ¿Estamos bien? Cierro el paréntesis. No hay más llamado a la acción. Un momento Momento cúlmine, una decisión. Que Sí, no se apague, claro. seguir avanzando hacia ese momento. Claro, ¿se entiende? No es el llamado a la acción. Ejemplos. Acá van a ver 3 ejemplos de Jesús y 2 ejemplos de uno de Gustavo y otro de este pastor que se llamaba Reyes de apellido. Pidan y se les dará.
yo soy la resurrección y la vida. Separado de mí, nada pueden hacer. Son ilustraciones claras, ¿no? El otro día vimos cambiar la maceta por una más grande. ¿Sí? Este que no le Gustavo la usó, ¿no? De este que no le crecía la plantita y le ponía un remedio y no sé qué le hacía las hojitas y le ponía más agua y esto, el otro. Y el problema era cambiar el molde, ¿no? Cambiar la mente. ¿No creces más? Bueno, algo tenés que cambiar. Y esto era una reflexión de este pastor que decía que él, cuando empezó, tenía que hacer todo, entonces pasaba la tela el plumero para las telas de araña, pasaba la tela y volvía a estar hasta que un día mató la araña. Entonces él decía, Cristo mata a la araña. Se acabó el... Claro, podemos tratar de remendarnos nosotros no sé cuántas veces, decir, no, este pecado no lo voy a cometer más, esta macana no la vuelvo a hacer, pero en Cristo, que mata a la araña, no hay más tela, de la tela se cae sola un día. ¿Sí? Bien. Bueno, son algunos ejemplos. Por eso digo, hay muchos libritos y está muy bueno, y está bueno que los miren para tomar ideas, ¿sí? Tienen que escarbar, tienen que ser curiosos. Yo soy demasiado curioso. Veo algo, digo, ¿esto qué tendrá que ver? ¿Por qué lado viene? ¿O qué? A ver el texto, a ver esto, a ver el otro. Casi un escéptico, digamos, pero si uno cree en el Señor no tiene por qué creer en todo el resto de la gente, ¿no? Un momento musical. Todas esas frases son la conclusión de la ilustración, ¿no? O sea, es un remate, claro. Uno va llevando. La de araña en la que volvían una y otra No, por vez. eso, sí. Son el final. Y lo que nosotros les vamos a dar como un poco de tarea también son el final. No temas yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, ahí tienen que ver un poco de dónde viene, ¿no? Hasta acá entonces lo que le vamos agregando. Nosotros tenemos un propósito en esa predicación. Las cosas que le vamos agregando son luces que iluminan ese propósito, ¿sí? Por eso digo, tiene que ser oportuno, no puede estar fuera del lugar, no tiene que ser completamente de otro tema, porque estoy desviando la atención o estoy iluminando algo que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, ¿sí? Pueden hacer preguntas también. Bien. Ahora pasamos recuerden que había 2 puntos. Este dije que me iba a extender, el otro no tanto. Reuniendo material adicional, ¿sí? Que es todo esto que hemos estado hablando de la ilustración, y dando más tiempo para que se consolide la idea y madure la prédica. Cuando uno se pone realmente y se da cuenta que este es el tema y empiezan a abrirse ciertas puertas y no se le cierra todo y no coincide y no va, que le va a pasar 50 veces hasta que encuentre lo que tiene que hacer. Muy por el contrario, es como que el Señor le va trayendo ideas, uno ve algo, de golpe aparece un texto de donde sea, o de un devocional, ¿no? Entonces, ese tiempo, si hay tiempo, es necesario. A veces le dicen, mire,
qué sé yo, se topa con alguien en la calle, le tiene que decir a alguien, me dice, venga la semana que viene que voy a preparar un bosquejo y ya va a ver lo que le digo. Entonces ahora vamos, el mensaje tiene que ir creciendo. ¿Sí? Habíamos puesto el trapito arriba y al calorcito para que vaya fermentando la masa, ¿no? Buscando la voluntad del Señor. Todo esto es como que hay que ponerlo al escudriño de Él, ¿no? Y que nos vaya quitando vicios, no de droga, de fumar o de alcoholismo, pero nos vaya quitando cosas que traemos nosotros, de donde sea que vienen, ¿no? Porque a veces es por algo que nos pasó y nos dejó medio resentido. Ahora le voy a revolear la palabra a estos hermanos, ya van a ver. ¡Fua! Ahí va. No. El Señor tiene que ir guiando, nos tiene que ir aplacando en algunas cosas, incentivando en otras. ¿Se entiende lo que digo? Buscando la voluntad del Señor. El texto lo tiene que conocer en alemán, francés, italiano. Le tiene que dar la vuelta, lo tiene que conocer cada palabra, no tiene que haber dudas. ¿Sí? Este material que uno fue juntando, por ahí algo nos sirve. Usted se enamoró de tal cosa. Hay un texto en Eclesiastés que dice que hay un tiempo para desparramar piedras y hay un tiempo para juntar las piedras. Acá vamos a tener piedras de todos los colores. ¿Sí? Pero si quiere hacer un mosaico lindo, hay algunas que las hermanas sabrán mejor, los colores no combinan, ¿sí? O la textura no va. O sea, hay que entender que no puede ser un capricho nuestro que yo pongo esto acá porque y esto va a quedar y todos me van a mirar y van a decir, pero qué tipo inteligente. ¿Eh? Qué bien, Breno. Uno tiene que desaparecer, ¿eh? Amén. Desaparecer. ¿Sí? Y tiene que surgir lo que le da el Señor. Y después puede hacer algunas cuestiones técnicas de decir, bueno, me parece que en el primer bloque que yo pensaba hablar tengo tanto y tan aburrido que los perdí a todos. Como que empiezan a pasar los videitos o a cambiar de canal. Entonces, eso hay que medirlo un poco. ¿A qué velocidad? Recuerden esto de soliviar que yo les decía, ¿no? Se llega hasta la altura donde uno cree que está esa congregación que lo está escuchando y tiene que llevarlo a que quiera tomar esa verdad espiritual que está como un poquito más arriba de donde está, y no algo imposible, pero un poco más arriba para que vaya creciendo en el Señor, ¿sí? Y entonces tenemos que medir un poco los tiempos. Hay una tarea, cuando uno tiene más material, hay una tarea técnica que con oración y con la ayuda del Señor uno va a ir solucionando y con todas las equivocaciones que vaya teniendo cada vez que predica. Porque esto no se crea que termina acá. Uno predicó, bueno, muy bien, hermano, se apagan todas las luces, usted se va a la casa, apoya la cabeza en la almohada, tic, tic, tic,
Dice, nunca más diga eso. ¿Me pasa a mí nomás? Nunca más diga eso. No, ¿cómo? No haga tal cosa, no la vuelva a hacer. Y entonces ahí uno va aprendiendo más. En pocas palabras, tenemos que hacer, no un llamado a la acción, por favor, pero tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y el Señor nos va a ir moldeando, ¿sí? Y va a andar preparando, Martín, lo que tengas, porque estamos... revisar y estudiar cada día el material, compartir ideas con hermanos maduros. Mira, tengo un problema acá, resulta que yo estoy pensando en esto, y no entiendo bien este texto. Pero que no abusen, hermano, todo el tiempo. Me parece que ustedes están estudiando juntos hace años, ¿no? ¿Puede ser? Hice un descubrimiento, pero compartir ciertas ideas, ¿sí? Prestar atención. A veces uno está preparando un tema y de golpe está sentado ahí nomás, escuchando, y lo que no a todo le pasó por alto, como uno está preparando un tema, y dice, che, ¿oíste bien lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador? Esto lo voy a tener que corregir en lo que venía planeando, ¿sí? Como yo les dije medio en chiste, y bastante en serio, que Gustavo dijo un día que había partido la hermana tal y qué sé yo, y que el Señor la abrazó. Y yo más de una vez en oración le digo al Señor que me abrace. Y dije, no, para. Me parece que yo tengo que abrazarlo a Él, lo cual es una verdad. Yo tengo que abrazarme al Señor. ¿Sí? Entonces, claro, eso que le habrá pasado a todos, porque ni siquiera era una prédica, era antes de que predique, él dijo que tal hermana había partido, qué sé yo, que la hermana esto, lo otro, qué sé yo, pero ahora el Señor la abrazó. Yo dije, entonces prestar atención, ¿sí? Orar y estar en armonía y comunión con el Señor. Bueno, un par de cositas en lo práctico de esto, ¿sí? Porque todo esto que estaba comentando Walter tiene un correlato en la práctica. La idea es que nos vayamos con algo más tangible, a lo mejor. Y yo recién les recordaba esos dibujitos que yo ponía de la pecera o el del nenito ese dándole el corazón, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque era una cosa que a mí, en lo personal, siempre me señalaban, cuando estaba estudiando también, que no usaba, estaba estudiando para preparar clases de escuela bíblica, que en definitiva es más o menos lo mismo, cambia un poco el contexto, pero en realidad el mensaje y todo es lo mismo. No usás visuales, y a mí me daba mucha fiaca, sinceramente, y me parecían horrendos. Yo tengo la habilidad manual de una serpiente. Siendo técnico electromecánico, tengo que reconocer que tengo la habilidad manual de una serpiente. Pero ¿qué pasa? Me daba mucha fiaca andar cortando esos dibujitos para el franelógrafo. Además ya me parecían viejos cuando yo era chiquito. Era una cosa que no iba conmigo. Entonces era como que todavía no le encontraba la vuelta. Hasta que descubrí que por ahí llevando algún elemento que era cotidiano a los chicos o agarrando algún tipo de ejemplo, suplía los de los visuales. De paso, mis profesores no me jorobaban más y aprendí, digamos, de esa manera. Entonces después, ahora que hay tecnología y utilizo a lo mejor
imágenes que puedo conseguir de aquí, de allá y de todas partes, me resulta mucho más fácil armar o tirar con eso una idea, un disparador. Tengo una característica que es la del, sí, parece que estoy haciendo stand-up, que estoy contando chistes, tal vez porque es mi manera de ser y hay gente que se pone medio mal. Pero, ¿qué pasa? Usemos esas características personales nuestras, pero que no sea eso el foco de atención. ¿Por qué? Porque la idea es que yo comparta otra cosa, que es el mensaje central de la palabra. Y les estuvimos dando un montón de libros y de sugerencias. Ahora, hay un sermón que si ustedes lo leyeran como sermón y no como pasajes aislados, se van a dar cuenta que todas las cosas que estamos estudiando están ahí. Yo les invito ahora a que abran en la Biblia, en Mateo, en el capítulo 5, y hay un título principal que dice que el Sermón del Monte. Y hay 2 puntos, y hay un montón de subtítulos, con lo cual, si ustedes se dan cuenta, esto es para el estudio, pero en realidad es una unidad. Y Jesús presenta un discurso que es fenomenal si lo vemos desde el punto de vista desde la homilética, desde lo que estamos estudiando. Porque hay una introducción. Jesús está acá presentando ¿qué cosa? No. Está presentando el reino de los cielos. Está manifestando y lo que está diciendo es el reino de los cielos es esto, hoy, miren, escuchen, presten atención. ¿Y arranca con qué? Ahora sí, con las bienaventuranzas. ¿Pero por qué? Porque es la introducción, porque da una serie de cosas que dice, a ver qué dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahora arranque, ¿quién lee? Bueno, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. otro, seguimos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores. Él empieza con esto, toda una serie de enseñanzas, si bien nos saltamos alguna acá, no importa, es el tema de decir lo siguiente. Él dice, bienaventurados tal por esto. Bienaventurados, ¿qué quiere decir? Más que felices, más que dichosos, recontra, siéntanse, pero ahí arriba. Que se goza de Dios en el cielo. Mirá, entonces, cuando pase esto, cuando pase el otro, ahí está haciendo la introducción en realidad del sermón de la montaña. Y cada una de estas bienaventuranzas, o los motivos que dispara, porque está disparando características, te está diciendo cuándo vas a ser más que feliz, cuando seas que misericordioso, cuando tengas hambre y sed de justicia, un pacificador. Lo va desgranando en cada tono. Entonces dice la sal de la tierra, la luz del mundo. Después dice Jesús y la ley en cuanto a cómo se manejaba con eso, ¿no? La ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno. Y después vienen las ilustraciones. Tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Va empezando, ahí va terminando el sermón en realidad. Son capítulos 5, 6 y 7. No es que es las bienaventuranzas. Lo que pasa es que es tan vasto, es tan rico, da para cortar tanta tela que por ahí nosotros
nos comemos 1 hora de predicación hablando de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay tanto ahí en esa frase contenida que nos da para hacer. Pero él estaba diciendo eso. Entonces, si ustedes quieren ver cómo es la mecánica de un sermón, lean, tómense estos días que no vamos a tener clase la semana que viene, tómense para leer estos capítulos como una integridad. Arranquen del versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 7. Hagan ese ejercicio. Léanlo en Reina Valera 60 porque es la palabra inspirada por Dios. Las otras saben que... Y después léanlo en serio, en alguna otra, no sé, en NTV, en algo que pueda ser a lo mejor más fácil a cómo hablamos nosotros hoy. Y vean, siempre refiriéndose a esa primera parte de las bienaventuranzas, cómo los otros temas tienen un eco y cómo usa las ilustraciones. No hay muchas prédicas de Jesús. Entonces, hay un montón. Ven que Jesús usó un montón de ilustraciones que tenían algo que era digamos, muy fácil de entender para todos los oyentes. Eran ilustraciones que hacían a qué. Eso era. Era propio de la cultura de ese momento. Sí. A veces nosotros nos perdemos un montón de oportunidades por no querer usar lo que nos es propio. O, por ejemplo, seguir insistiendo en el hecho de decir, así como el sembrador sale... Si no tenemos idea, y además que ya actualmente, no quiere decir que con esto no sea una verdad bíblica, estoy diciendo que a veces usamos el mismo ejemplo y que nos hace hacer un ejercicio mental que a lo mejor lo tendríamos que ver desde otro lado o buscar otro ejemplo cuando lo tenemos que comunicar para que sea algo fácil. Por otro lado, la mayoría vivimos en una ciudad, en una zona urbana, entonces hablar de cómo gira el viento y de esto y de lo otro, no deliremos, algo que vivas en una torre, no te das mucha cuenta, ¿eh? O tenés que pasar un video Claro. dentro de eso, ¿no? Es lo mismo que la vida pastoril. Exactamente, o sea, el buen pastor, la vida por las ovejas, está bien, pero no tenemos idea. Para nosotros las ovejas vienen de 2 formas, o tejidas en suéter o en la parrilla. Es así. Entonces, está bueno, sabemos, porque ven como la Biblia te ayuda a que por lo menos te asesores y te informes. Pero sí podemos, cuando hablamos de cosas que no sean más habituales, no está mal. Jesús, de hecho, lo hacía. Por eso les digo, esto yo lo tenía acá porque, miren, ustedes van a decir, ¿cómo? Vos nos vas a decir, hacerlo. Miren lo que es un bosquejo mío, es un asco. Pero yo me entiendo con esta cosa del almacenero y lo tengo desde el 29 del 4 del 23. En algún momento lo he predicado en Bécar. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Con esto que encima está escrito que parece una receta? Sí, con esta receta yo entiendo. Yo soy el farmacéutico, sé lo que... Entonces, yo me entiendo. Si lo tengo que hacer para alguien, para dárselo, obviamente se lo voy a pasar en limpio y por computadora porque manuscrito es otro cachivache. Pero el tema es lo siguiente. Yo me iba dando cuenta y ahora cuando estaba mirando esto digo, lo tengo acá, voy a hablarlo. ¿Por qué? Porque hemos hablado de un montón de predicadores, pero no hemos hablado del predicador. Y hay pocos sermones, el resto son enseñanzas, son cosas que él iba haciendo. La predicación, digamos, por excelencia de él es esta. Y nunca lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo vemos fragmentado. Era como cuando estuvimos estudiando las epístolas que yo les dije y alguien hizo el ejercicio de escribir toda una carta, copiar textualmente todo en un rollo. Y era una locura, pero era la manera, lo trajo, teníamos el GP y lo trajo, ¿te acordás? Y lo leíamos de ahí, era muy loco estar leyéndolo así. Entonces ahí te das cuenta, ¿qué quería escribir Pablo? ¿Qué estaban diciendo? ¿Por qué? Entonces, cuando veamos esto, imaginémonos, tratemos de ver alguna de las películas de Jesús, qué sé yo, miren The Chosen que está también el Sermón de la Montaña. Entonces se van a dar cuenta que, pero esto no lo dice nada más, no son las bienaventuranzas, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto.
Y las bienaventuranzas son la introducción. Entonces, fíjense cómo se hace una introducción a un sermón. Es decir, yo quiero tocar tantos temas, o este tema central, esta es mi idea. Yo he leído y les he dado algunas devoluciones a algunos, lo hice acá, lo hice en Virreyes, y estaban bien, eran buenas ideas. Y les dije, desde el hecho de decir, es una idea que recién estamos metiendo el agua, la harina y la levadura. Démosle el tiempo, porque estaban buenas. Algunas estaban más completas, un poquito más desarrolladas. Algunos no leía de evolución, pero los leí, quédense tranquilos. Yo los leí. Entonces, el tema es, eso hay que ir trabajándolo, y es práctica. No hay mucho misterio. Esa práctica se adquiere haciéndolo, tratando de describirlo. Por ejemplo, no está mal, si a ustedes los impacta el sermón de alguien, no está mal. No que lo repliquen y que imiten textualmente y se paren igual y hablan igual y pongan la misma entonación. No, pero sí que lo tomen como una referencia, una base, lo utilicen y se lo apropien, porque es la manera en que uno va a ir empezando a desarrollar esto. Y esto es en serio, este trabajo me gustaría que lo hagan, que se tomen, tienen 2 semanas para hacerlo, o sea que capítulo por semana, vamos. Son en realidad 3 capítulos enteros, léanlos, traten de tomarse el tiempo de sentarse, leer, no decir, Señor, hablame y esperar que baje una paloma, el fuego del cielo, no. Léanlo, imagínense sentados ahí, ¿sí? Sentaditos, mirando a Jesús y Jesús hablando. Incluso al final, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está el final. Ahí está el final y la conclusión. Llamado a la acción. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el que no lo hace, uno resistió y el otro. O sea, y ahí cierra todo. ¿Se dan cuenta? Jesús utilizó todo lo que nosotros estamos estudiando, así digamos, en forma fragmentada, lo van a encontrar ahí. Yo ya les di una banda, no les dije, lean esto y a ver qué les parece, porque yo sé que iba a pasar. Uno me iba a hablar de las bienaventuranzas y se termina ahí, otro me iba a hablar de la sal de la tierra, otro de Jesús y el divorcio, otro de Y la idea es léanlo todo y vean cómo funciona. Eso, bueno, es la idea. Si ustedes quieren ver otro tipo de predicación, y de hecho lo es, lo único, que tengan en cuenta algo, no es una predicación en la era de la gracia, con lo cual va a tener otras limitaciones, pero sí está bien armado, es Eclesiastés. Traten de leerlo, el libro de Eclesiastés, y se van a dar cuenta que toca un montón de tópicos que no son comunes, como por ejemplo, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, y describe una serie de cosas ¿qué dice acá? Está describiendo a un viejo, nada más. A alguien que le duele la columna, que le faltan los dientes, que cada vez ve menos, que oye mal. Entonces, está tocando un montón de cosas. Y cuando habla esa cosa del tiempo, y entonces, por otro lado, te da algo que nosotros nos complicamos la vida y no lo queremos ver. Y vemos un montón de complicaciones en ese libro, cuando en realidad te está diciendo, gózate con Dios, porque el todo del hombre es comer, beber, vivir la vida pegado a Dios. Y el resto no lo podés manejar, porque no sos Dios. Entonces, si bien tiene una limitación, ¿por qué? Porque está hecho antes de la cruz. Si lo tomamos pura y exclusivamente como un sermón, como un discurso, es muy bueno y toca un montón de temas sin irse con un tema central, que es
digamos, lo que es el hombre y quién es Dios. Entonces, wow, mirá vos, nunca lo había... Para Dios, que es la visión. Y disfrutar a Dios, porque en sí lo van a ver de ese lado, ¿eh? Porque en realidad está diciendo en suma y en definitiva eso, en algún momento va a parecer pesimista. Cuando te dice, no labures tanto, porque no te vas a llevar nada. Y lo que hagas se lo va a llevar otro. Entonces, mirá lo que dice la Biblia. Pero no es la idea central. Pero también te advierte, ojo cuando vayas y boconés delante de Dios, porque... Ahora, siempre está el concepto que dice, esto ocurre debajo del sol, ¿no? O sea, Claro. No es lo que ocurre con el Señor. Con el Señor. Entonces, siempre ténganlo en cuenta, pero van a ver la mecánica y el funcionamiento de lo que estamos viendo. Hay ilustraciones que no nos son comunes, otras sí. Hay una descripción muy poética de la vejez, por eso siempre ahí metan Biblias de diferentes traducciones. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a que no nos enrosquemos demasiado. Tiempo para o sea, alguien que lo redujo bien, un grupo de rock nacional, se le ocurrió, quién sabe por qué, escribir la Biblia. Hizo de la Biblia un álbum de rock y supieron, yo realmente digo, chau, a veces yo lo escucho y digo, por ejemplo en Génesis, hombre que te miras en las aguas para ver quién sos, mírate en mí porque imagen mía sos, ya lo hiciste, vive solo hoy, como Dios hablando en Génesis, a Adán, ¿cómo pudieron extraer la idea así? O el tiempo para el tiempo y un rato más. Está hablando de todo ese tipo de cosas. Cuando se den cuenta, es leer, es ponerse, sentarse y analizarlo. Es que nuestra responsabilidad, en realidad, es esa. Es predicar, es transmitir, es comunicar. Es el hecho, es decir, la reacción de la persona ante lo que uno pueda comunicarle. Porque uno siempre va a decir, Dios me dijo. Yo empecé a apropiarme de algo que escuché por ahí hace poco. Creo que Dios me dijo. Yo creo que Dios me dijo esto. Porque a veces Dios me dice, pero lo que pasa es que, como escuché una vez un predicador, que hubo una época donde todas las cosas eran espirituales. Entonces había espíritu de esto, espíritu de lo otro, y hasta unos seminaristas les habían dicho, preparen el mensaje, vayan a predicar, y se habían clavado no sé cuántos choripanes, estaban con una descompostura de aquella, y había uno, un poco más espiritual que el otro, orándole, Señor, reprende este espíritu de chorizo. Es real la anécdota, no fui yo, no, pero entonces, cosas así, miles, pero es el hecho de decir, cuando uno se preparó y sabe que Dios lo está mandando, la responsabilidad mía llega hasta lo que puedas escuchar. El resto se lo dejo a Dios. O sea, ¿cómo La reacción no la medimos? O sea, mi responsabilidad, Yo sembré, Apolo regó. el crecimiento lo da Dios. O sea, no. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, que lo que estamos, el mensaje que nosotros tenemos es la palabra de Dios y nuestro pie está sobre esto, después tenemos que ahí nuestra responsabilidad es decir, orar y saber qué voy a decir, porque no puedo hablar de un montón de cosas, en eso volvemos al principio, tengo que conocer a quién le voy a hablar. Entonces, una vez que yo sé eso, a quién le estoy hablando y que hay temas que yo no los puedo tocar con determinada gente, porque son especiales, no, porque son temas que a lo mejor no lo van a edificar en este momento, no le va, o sea, intenten darle de comer a un bebé recién nacido una tira de asado, está buenísima, pero no la va a digerir, no la va a poder morder, no la va a disfrutar y no le va a hacer bien. Intenten vivir a teta, ahora. No hay manera, no hay forma. Te vas a quedar con hambre, además sería ridículo.
hay un tiempo para todo y hay... Entonces, si yo ya sé qué es lo que voy a dar, ya voy a tener las herramientas. Y mi responsabilidad es darlo. Ese es el límite, es darlo, es animarme a darlo. Esa es la idea que están viendo acá. Entonces, vuelvo a lo de Mateo 5 al 7, el Sermón de la Montaña, y vuelvo a Eclesiastés. Tómense el tiempo, ya que esto es la idea es compartir la Biblia. Lo que no es que venían acá para aprender a mejorar su oratoria. Ahora hago discursos y le escribo discursos a fulano. No, pero se puede dar porque por ahí tenés esa capacidad. Pero la idea es, porque van a compartirlo, hay un montón de lugares para hacerlo. Y siempre Walter cuenta cosas que yo también me veo reflejado porque en alguna medida me formé en lugares bastante parecidos. No sé si me formé o me deformé. Donde yo tenía que estar siempre preparado, porque había una especie de ruleta bíblica adelante donde tiraban el gozo y por lo general la bolilla caía en mi número. Entonces, y a veces era complicado, porque uno también viene con un montón de cosas y empieza, sabiendo todo este contexto, dice, no, yo no puedo compartir la palabra porque yo tengo un montón de trapitos, los trapos sucios lavalo con el Señor, tranquilo, que no depende de vos, depende de Él. Y la otra es, estar siempre preparado, es, si alguien te pide de comer, dale, si tenés con qué hacerlo, dale. Entonces, en lo espiritual lo mismo, a veces hay una demanda y vos tenés que estar preparado. Recién hablaban eso, si me encuentro con alguien que tiene una necesidad real de que le hable la palabra y le diga el plan de salvación, no le puedo decir, mirá, no te lo voy a compartir hoy, venite otro día que haga el bosquejo, porque yo te quiero dar una cosa bien ordenada y los pasos, lo que implica la salvación con el nuevo nacimiento, la regeneración, la adopción, la unión con Cristo. No, tiene una necesidad, dale. O si viene uno a pedirte comida, no, esperá, flaco, tengo que preparar esperá que prendo el asado, prendo el carbón, ponemos un asado, me esperás acá en la puerta. No, el tipo tiene hambre. Le das lo que tenés y compartís lo que tenés. Pero, ahora que nosotros sí estamos aprendiendo a hacerlo, tomémonos este tiempo y van a descubrir en la propia Biblia dos maneras de predicar, diferentes, súper completas. Trátenlo de leer de esta manera. Y otra cosa que por favor les pido, escuchen sermones. No para ver, Señor, hablame, tocame. Dios lo va a hacer igual, quédense tranquilos que Dios lo va a hacer igual. Pero es el hecho de decir, estúdienlo, ahora tómenlo como materia de estudio. Y van a ver que hay predicadores conocidos que tienen vicios en su manera de decir. Y no es para señalarlo y decir, la próxima que haga eso lo tiramos del pináculo del templo. No, la idea es, mirá, y siendo alguien que es usado por Dios y todo, tiene una falla, pero mirá de qué manera, qué bicho que es para meter esto así, acá. No les digo que hagan lo mismo acá los domingos, acá no, descansen, escuchen, porque el Señor está preparando cosas, porque si no uno se pone como los psicólogos, ¿vieron? Entonces cada vez estás siempre analizando a la gente, no disfrutás, pero sí usen cosas que están grabadas, que están por ahí en internet, y van a darse cuenta los diferentes estilos, las diferentes formas, van a ver la utilización, inclusive del lenguaje. A mí me gusta ver predicadores varios, pero a algunos les robo ideas. A otros... No, esas cosas. Los chistes con la comida de la esposa, con suegras y esas cosas no entran en lo mío. Yo voy por otros caminos. O la acidez o el sarcasmo, pero por otros lados. Pero están buenos y uno puede ir viendo de qué manera lo hacen. Entonces va a descubrir ahí. Más fácil para hacerlo. Yo tengo acá otro de estas cosas, miren, otro de estos cachivaches que escribo yo. Sí, pero son mis
Yo los tengo prolijitos, yo sé dónde los tengo. Dice, caminar con Dios. ¿Sí? Pero puse, basado en caminar con Dios, porque hasta le puse el mismo título, de George Whitefield. Claro, George Whitefield no me va a poder venirme a cobrar derecho de autor ni copyright del título porque nos llevamos 300 años de diferencia más o menos. Pero es el tema así, yo leí el sermón de Whitefield y me impactó de tal manera que yo decía, yo mismo estaba leyéndolo y era como que estaba escuchando a George Whitefield hablando. Y decía, qué loco, porque si en 1700 y pico pudo compartir esto y a mí me sigue impactando casi 300 años después, y es tan claro, pero tan fluido, entonces dije, no hice el mismo sermón que Whitefield. El de Whitefield tiene varias páginas, ¿no? Pero sí saqué la idea de ahí, sí lo adapté a algo que pudiéramos hoy tener más fácil, porque me impactó, porque realmente me impactó. Entonces, daba ciertas cosas, o sea, qué es caminar con Dios, cómo cuido la forma de andar con Dios. Y hay una invitación a que todos podemos estar andando con Dios y deberíamos todos andar con Dios. Y ahí era una invitación doble a la iglesia y a los que todavía no eran parte. Entonces, yo decía, qué bueno, ¿cómo hizo? Entonces, cuando a mí me impactó este sermón, no está mal hacer eso. O sea, no se sientan que están robando cosas, no. La palabra es la misma que estamos predicando desde la época de los apóstoles. Entonces, hay cosas que las vamos a repetir, vamos a cambiar, vamos a ponerle nuestra impronta. Ahí es cuando uno dice que la palabra es viva, eficaz, que es más cortante que dos filos, cuando también leemos que la palabra que Dios envía tiene un propósito y no va a volver, es esto. A ver, es la misma Biblia la que estamos predicando, con lo cual pasa lo mismo que, ¿por qué nos impactan algunas canciones? Y si yo les digo, la mayoría de las canciones llevan los mismos, con 4 acordes podemos meter no sé cuánta cantidad de canciones. Varía el tiempo, varía alguna cosita, pero en realidad la base son los mismos. ¿Y por qué? Porque hay 7 notas básicas en nuestra escala occidental, con sus alteraciones, pero son 7 notas básicas, no podemos hacer magia. No existe el fi remol, no. Entonces, la Biblia es la Biblia, y lo que vamos a predicar va a ser, y el hombre sigue siendo hombre, Dios sigue siendo Dios, y el plan de Dios para el hombre sigue siendo el mismo. No tengan miedo de decir, no, esto ya lo predicaron, o esto ya lo vi. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Y esa palabra, de la misma manera que si uno la guarda se pudre, como el maná, que no lo podían guardar de un día para el otro, todos los días llega. Entonces todos los días podemos, aunque sea la misma, va a tener otro impacto, otro sentido. El que te cruces va a ser otro, tu auditorio va a ser otro. Yo muchas veces vuelvo a usar ejemplos. En esto soy bastante autorreferencial, pero muchas veces uso los mismos ejemplos. ¿Por qué? Porque como dice una señora por ahí, el público se renueva. Entonces, yo sé a quién le dije alguna cosa y no vuelvo a repetir el mismo chiste pavo, pero con otros sé que va a funcionar y ese chiste pavo va a ser un impacto, va a ser simplemente el jueguito y el disparador. No tengo que predicar una ilustración, tengo que ilustrar una predicación. Busquen, no tengan miedo de buscar esos ejemplos. No se asusten, un chiste bien contado está buenísimo. Por ahí vos venís con alguna atención, relaja un poco, te vuelve a meter en tema, pero hay chistes bíblicos también, o sea, sí, claro que hay. Nuestro Dios es un Dios de humor, y si uno es medio rebuscadito, puede hacer. Entonces, no está mal hacerlo. Lo que pasa es que yo no tengo que hacer un monólogo de stand-up, como dije antes, contando chiste tras chiste, sin sentido. O sea, no me tengo que reír.
O sea, por ejemplo, yo puedo meter en según el contexto, porque hay lugares donde yo sé que eso puede causar una cosa que puede ser ofensivo. Tengo que tener en cuenta eso. Entonces, en otro ámbito sí lo puedo decir, lo digo y no tengo problema. ¿Por qué? Porque hace bien y hace pensar. Y el día que se acuerden de ese chiste, se van a acordar del tema, Me acuerdo cuando vos decías de que el Espíritu Santo es chismoso. Porque lo que me reveló a mí se lo está revelando al otro. Entonces es un chismoso. Es un chusma, eso lo dice un pastor, uruguayo, amigo nuestro, dice, el Espíritu Santo es un chusma, dice. Y dice, o usa frases que él las utiliza mucho, y a mí me quedan, por ejemplo, estos cristianos que se congregan en lo del pastor Tinelli, ¿cómo es? O se hace el chancho rengo. Entonces, son expresiones que él usa, que yo sé por dónde me queda, está muy bueno. Y es un capo realmente él, ¿eh? Ojo, no es una persona que en lo que es griego, es una barbaridad. Entonces, tiene esa cosa de poder, tal vez, sí, yo después se lo recomiendo, no lo digo en público, pero es alguien que es muy, muy, muy capacitado en un montón de cosas. Y utiliza estas cosas, ¿por qué? Porque hacen que tenga cierta cercanía y a lo mejor el tema que viene bastante pesado o para explicarlo es un poco complicado, hace que te quede. A mí me gustaba contar una cosa y con esto ya cierro. A mí me gustaba poner un chiste que yo lo empecé a sacar del repertorio, lo sigo contando de vez en cuando. ¿Por qué? Porque en realidad lo hacía no en predicaciones en sí, sino por ahí en algún momento de estudio, pero que tiene que tener, ¿no? Entonces, muchas veces se hablaba de milagros. Y después cuando vi que había gente que se sentía muy ofendida por estas cosas, dije, bueno, pará, porque te estás ganando enemigos innecesariamente y no era la idea. Entonces, había un chiste que andaba por ahí de que en esas campañas, yo lo que estaba era denunciando en algún sentido esos falsos maestros, profetas, milagreros que andan sueltos. Entonces, que oraban por sanidad, y que son truchadas, muchas veces son truchadas. No es que no hay sanidades, no es que yo no las he visto y no es que no creo en eso, sino simplemente, pero yo tenía que explicar un montón de cosas antes de decirlo, porque si no, el común de la gente terminaba agarrando piedras y esperando a ver en qué momento me distraía para... Entonces saqué el chiste, se cayó el rengo, porque dije, bueno, basta. Llegó un momento donde después si quieren se los ¿ven? Pero es el tema de decir, con eso muchos entendieron a decir cómo distinguir ciertas cosas y no dejarse engañar. Pero no era algo que era para andar vociferándolo a los cuatro vientos, si yo quería que la gente se acercara al Señor. Sí lo podía compartir en otro. Pero ahora no, porque están filmando. No dice nada guarango, simplemente que puede ofender. Entonces, nada, hay cosas así. Úsenlas, pero en su contexto.